El propósito del presente video es pura y exclusivamente académico. El autor es Manin Bernard y lleva por título La democracia de los modernos, los principios del gobierno representativo, publicado en 1995 por la Universidad de Chicago. La democracia de los modernos, los principios del gobierno representativo. Bernard Manin, Universidad de Chicago. Este artículo ha sido recogido con ligeras modificaciones en el libro Principes du Gouvernement Représentatif, Salaman-Levy, París, 1995. El autor ruega no citar. Traducción de Clara Jiménez. El uso corriente distingue la democracia representativa de la directa, haciendo aparecer de ese modo ambos regímenes como variedades de la democracia. Sin embargo, tanto la historia como la teoría muestran que el régimen hoy llamado democracia representativa tiene sus orígenes en la forma de gobierno progresivamente establecida e impuesta en Occidente en la estela de las tres revoluciones modernas: la inglesa, la norteamericana y la francesa. Un análisis aún superficial no puede dejar de notar los elementos de continuidad entre las instituciones propuestas o establecidas en los siglos XVII y XVIII y las pertenecientes a las democracias representativas contemporáneas. La continuidad es particularmente notable en el caso norteamericano, en el que la mayoría de las disposiciones de la Constitución votada en 1787 continúa en vigor. Ahora bien, ese régimen del que han salido las democracias representativas no fue concebido en modo alguno por sus creadores como una forma de la democracia. Por el contrario, en los escritos de sus fundadores se encuentra un acusado contraste entre la democracia y el régimen instituido por ellos, régimen al que llaman gobierno representativo o aún república. Es sorprendente constatar que dos actores cuyo papel ha sido decisivo en la instauración de la representación política moderna, Madison y Sieyes, se acercan en la oposición que ambos establecen entre el gobierno representativo o republicano y la democracia. Su acuerdo sobre este punto es más notable aún por las múltiples y profundas diferencias que los separan. Por otro lado, su formación, el contexto político en el que hablan y actúan, hasta sus concepciones constitucionales. Madison opone repetidas veces que el gobierno republicano, caracterizado por la representación y la democracia de las pequeñas ciudades antiguas. No obstante, no describe la representación como una aproximación de la democracia convertida técnicamente en necesaria por la imposibilidad material de reunir al pueblo en grandes estados. Por el contrario, ve en ella una forma de gobierno sustancialmente diferente y superior. El efecto de la representación, señala, consiste en refinar y ensanchar las opiniones públicas, the public views, haciéndolas pasar por el conducto de un cuerpo elegido de ciudadanos cuya sabiduría pueda discernir el mejor y verdadero interés de su país y cuyo patriotismo y amor por la justicia sean lo menos susceptibles de sacrificar ese interés a consideraciones efímeras y parciales. En un sistema semejante, prosigue, puede muy bien ocurrir que la voluntad pública, the public voice, formulada por los representantes del pueblo, concuerde más con el bien público que si fuera formulada por el pueblo mismo reunido a ese efecto. Madison destaca que uno de los fines del sistema enteramente representativo propuesto en el proyecto de Constitución es poner a los gobernantes en condiciones de resistir las pasiones desordenadas y las ilusiones efímeras que pueden apoderarse del pueblo. Afirma que solo el juicio maduro y deliberado de la colectividad debe prevalecer. No hay duda de que, a los ojos de Madison, el papel de los representantes no consiste en querer en todas las ocasiones lo que quiere el pueblo. La superioridad de la representación consiste, por el contrario, en que abre la posibilidad de una separación entre la voluntad o decisión pública y la voluntad popular. Sieyes, por su lado, explica en múltiples escritos y discursos la diferencia enorme
que separa la democracia, en la que los mismos ciudadanos hacen la ley, y el régimen representativo en el cual confían el ejercicio de su poder a representantes nombrados por ellos. Tanto para Sieyes como para Madison, el gobierno representativo no es una modalidad de la democracia, es una forma de gobierno esencialmente diferente y, además, preferible. De todos modos, la superioridad del régimen representativo no se debe tanto en Sieyes a que produce decisiones menos pasionales, sino a que constituye la forma política más adecuada a la condición de sociedades comerciantes, modernas, en las que los individuos están, ante todo, ocupados en producir y distribuir riquezas. En tales sociedades, señala Sieyes, los ciudadanos ya no tienen el tiempo libre necesario para ocuparse de los asuntos públicos. Deben, por lo tanto, mediante la elección, confiar el gobierno a individuos que consagren todo su tiempo a esa tarea. Sieyes ve ante todo la representación como la aplicación al orden político del principio de la división del trabajo, principio que, a sus ojos, constituye un factor esencial del progreso social. El interés común, escribe, el mejoramiento del estado social mismo nos impide que hagamos del gobierno una profesión particular. Y subraya con fuerza que el papel de los representantes no consiste en transmitir la voluntad de sus electores. Por lo tanto, es incuestionable, declara, que los diputados están en la Asamblea Nacional no para anunciar el deseo ya formado de sus comitentes, sus electores, sino para deliberar y votar libremente según su opinión actual, esclarecidos con todas las luces que la Asamblea puede proporcionar a cada uno. Se podría hacer valer, sin duda, que la significación del término democracia ha cambiado desde fines del siglo XVIII y que la discordancia entre la comprensión contemporánea ordinaria de la democracia representativa y la concepción de los padres fundadores no debe entonces sorprender. No cabe duda de que el sentido del término democracia haya evolucionado, pero el problema no concierne solamente a la terminología, cuando, en efecto, hoy se distingue democracia directa y democracia representativa y se hacen aparecer esos regímenes como especies de un mismo género. Se sobreentiende, ipso facto, que la diferencia entre las dos especies de democracia se debe a que la voluntad popular gobierna directamente en una, pero no en la otra. Por lo tanto, se hace de la democracia representativa la forma indirecta de la democracia. Ahora bien, los fundadores del gobierno representativo niegan precisamente que en ese régimen la voluntad popular sea puesta en situación de gobernar, ni siquiera de manera indirecta. Los textos que se acaban de citar lo muestran con una perfecta nitidez. Madison quiere que los gobernantes puedan estar en condiciones de oponerse a las pasiones desordenadas y a las ilusiones efímeras del pueblo. Sieyes subraya que los diputados no son enviados a la Asamblea para anunciar en ella el deseo de sus electores. El gobierno representativo ha sido instituido con el objeto explícito de que la voluntad popular no haría la ley ni directa ni indirectamente. Más allá de las cuestiones de terminología, el contraste entre la concepción contemporánea y la de los fundadores continúa siendo asombroso y suscita un interrogante sobre la relación entre el gobierno representativo y la democracia. Sin duda también, el gobierno representativo se ha transformado en el curso de los últimos siglos. El crecimiento gradual del derecho de sufragio y el establecimiento del sufragio universal constituyen la más evidente de sus transformaciones. Esos cambios, no obstante, no deben ser sobreestimados. Si se deja de lado la extensión del derecho de sufragio, en realidad constituyen más reacomodamientos y desplazamientos que alteraciones fundamentales. En todo caso, no hay ninguna duda de que desde los orígenes del gobierno representativo ha sido establecido cierto número de principios que nunca fueron cuestionados a continuación. Por principios no se entiende simplemente abstracciones o ideales, sino ideas que se traducen en práctica o en la prohibición de ciertas prácticas concretas y precisas. Entonces, hay que preguntarse si esos principios siempre vigentes determinan un sistema de gobierno que puede ser caracterizado como la forma indirecta o mediatizada del gobierno por el pueblo.
4 principios fueron sentados en los orígenes del gobierno representativo moderno. A continuación, se explican. Primero, los gobernantes son elegidos por los gobernados a intervalos regulares. La naturaleza exacta de la representación ha sido objeto de múltiples controversias, pero, más allá de las divergencias, hubo acuerdo general sobre un principio. No hay representación sin elección regular de los gobernantes por los gobernados. La elección no suprime la diferencia de la situación y de los papeles entre gobernantes y gobernados. En un sistema electivo, los que gobiernan no son los gobernados. El procedimiento electivo concierne solo a la naturaleza de lo que habilita a ciertos individuos para gobernar. La condición de gobernante no es conferida por la unión divina, no es conferida por la unción divina, el nacimiento, la riqueza o el saber, sino únicamente por el consentimiento de los gobernados. El principio electivo se inscribe así en la prolongación de la norma fundamental del derecho político moderno, teorizada por pensadores como Grotius, Hobbes, Pufendorf o Locke. La norma de la igualdad de las voluntades. Ningún título sobrenatural ni ninguna superioridad natural pueden dar a un hombre el derecho de imponer su voluntad a los demás. El derecho de mandar a otros no puede fundarse más que sobre el consentimiento de aquellos sobre los cuales se ejerce. Este derecho no resulta de las cualidades intrínsecas de ciertos individuos. Les es acordado externamente por la voluntad de otros individuos. La elección es así un procedimiento de designación y de legitimación de los gobernantes que ha ido progresivamente sustituyendo a otros. Es necesario señalar que en la medida en que los gobernantes son, no los ciudadanos mismos, sino individuos exclusivamente encargados de dirigir los asuntos públicos, el gobierno representativo es, a diferencia del gobierno del pueblo por sí mismo, un gobierno por especialistas de la cosa pública. Los análisis de Sieyes sobre la representación como forma de la división de trabajo destacan un punto importante. Se podría, sin duda, objetar que la elección no designa necesariamente profesionales del gobierno. Si el objetivo fuera seleccionar los competentes, el procedimiento electivo sería totalmente inadecuado. Sería mejor entonces seleccionar los gobernantes por examen, sometiéndolos al juicio de la comunidad de los especialistas. Cuando los gobernados eligen a los gobernantes, parece que cualquiera puede ser llevado al gobierno y, en todo caso, individuos que no tienen ninguna competencia previa en la gestión de los asuntos públicos. A lo sumo se puede decir que el principio electivo hace probable la elección de los más competentes en la conquista de los sufragios, pero la competencia en la conquista de los votos es, evidentemente, algo muy diferente de la competencia en materia de gobierno. El principio electivo por sí mismo no implica de ninguna manera la selección de gobernantes competentes. Ese es el elemento democrático del gobierno representativo en el sentido en que Platón caracterizaba la democracia como el gobierno de los incompetentes. Pero si el gobierno representativo comporta elementos democráticos, no es sin embargo la democracia ateniense extendida a grandes estados. Más precisamente, un parlamento no es una asamblea de ciudadanos reducida a un tamaño cómodo. La elección para un periodo dado transforma, en efecto, durante ese periodo, a los elegidos en especialistas. Cuando son elegidos, los gobernantes no se ocupan más que de política. Pueden consagrarle todo su tiempo y toda su energía. Suponiendo que no hayan tenido ninguna competencia en las materias de gobierno en el momento en que han sido elegidos, el hecho de que se conviertan en gobernantes de tiempo completo engendra una familiaridad con los asuntos públicos, un conocimiento de los documentos, o, por lo menos, una capacidad de comprender a aquellos que los conocen. Esta familiaridad y este conocimiento, aun si no igual a lo de los expertos propiamente dichos, que han sido formados en el manejo de los asuntos públicos desde su juventud, no son accesibles a quienes no pueden consagrarse enteramente al gobierno. El gobierno representativo no selecciona competencias previas, crea competencias de gobierno. De todos modos, el gobierno representativo no se apoya solamente sobre la elección de los gobernantes, sino sobre su elección a intervalos regulares.
A menudo no se da importancia a esta segunda característica o se tiende a considerar que cae de su peso. Por ejemplo, es notable que un teórico contemporáneo como J. Schumpeter no mencione el carácter periódico de las elecciones en su célebre e influyente definición de la democracia. Por democracia, Schumpeter entiende el régimen llamado democracia representativa por el uso corriente. Rompiendo con lo que él llama la concepción clásica, según la cual el pueblo mismo produce las decisiones políticas, eligiendo individuos que se reúnen a continuación para cumplir su voluntad, Schumpeter propone definir la democracia como el sistema institucional que llega a decisiones políticas, en el cual los individuos adquieren el poder de impulsar esas decisiones al término de una lucha competitiva por los votos del pueblo. Esta definición, que se considera más cercana a la realidad que la concepción clásica, omite, sin embargo, como se ve, un rasgo empírico indudable de las democracias representativas: el carácter regularmente repetido de la competición electoral. Un poco más lejos, es verdad, Schumpeter añade que su definición reconoce implícitamente al pueblo la función de revocar los gobernantes. Pero en realidad, en el principio de que los gobernantes son designados por el voto del pueblo, nada implica lógicamente que también pueden ser revocados por el pueblo. Es verdad que, desde fines del siglo XVIII, los dos principios han sido asociados en la práctica, pero eso no autoriza a afirmar que el segundo está implícitamente contenido en el primero. En efecto, se puede concebir perfectamente una situación en la que la calidad de gobernante sea conferida por la voluntad de los gobernados, pero de modo definitivo. Por ejemplo, una elección vitalicia. Semejante dispositivo no es solamente una posibilidad lógica, en ciertos casos ha sido encarado efectivamente. En ocasión de la Convención de Filadelfia, por ejemplo, Hamilton propuso que el presidente de los Estados Unidos fuera elegido de por vida. Hay que deducir que el principio de elección de por vida ha sido desechado deliberadamente y por razones específicas por los fundadores del gobierno representativo. Ahora bien, se nota inmediatamente que un sistema de elección de por vida representa una propiedad capital. Los que eligen no disponen de ningún medio eficaz para ejercer alguna influencia sobre los actos de los dirigentes una vez que estos han sido elegidos. Los cardenales eligen al Papa, que no es menos independiente por completo de ellos en su política. Cuando, por el contrario, los gobernantes están regularmente sometidos a elección, pueden ser cambiados si su comportamiento no satisface. Y, como es razonable suponer que los beneficios reales y simbólicos de la posición de gobernantes les hacen desear ser reelegidos, tienen, al parecer, una incitación a tener en cuenta los deseos de los gobernados en su conducta. El principio de un consentimiento regularmente renovado distingue también el gobierno representativo de los modos de gobierno considerados como legítimos por Grotius, Hobbes y Buchanan. Para estos, en efecto, un consentimiento dado de una vez por todas, ya sea a un soberano que tenga el derecho de designar a su sucesor, ya a una dinastía que se perpetúa por herencia, hasta para establecer un gobierno legítimo. Entre los autores nombrados anteriormente, solo Locke menciona la necesidad de reiterar el consentimiento por la elección regular del Parlamento. Así, en el gobierno representativo, los gobernantes ocupan una posición distinta de la de los gobernados, y en ese sentido, el pueblo no se gobierna por sí mismo. Pero como las elecciones son repetidas, el pueblo tiene un medio eficaz de ejercer cierta influencia sobre los gobernantes. La naturaleza del gobierno representativo no puede ser comprendida sin referencia a su temporalidad particular. En fin, el gobierno representativo ha sido instituido en su origen como un gobierno de élites habilitadas por la elección a conducir los asuntos públicos. Esta dimensión elitista se marcó en primer lugar en Inglaterra o en Francia por un censo de elegibilidad que reservaba formalmente a una élite de la riqueza la posibilidad de hacerse elegir. Se ha visto que, sin embargo, es en realidad el procedimiento electivo mismo el que, salvo circunstancias excepcionales, ejerce un efecto elitista.
Este se produce aún en ausencia de toda restricción formal a la elegibilidad. Por lo tanto, los gobernantes no ocupan solamente una posición diferente de la de los gobernados, sino que son también, lo más a menudo, individuos diferentes de los otros y superiores a ellos, y pertenecen en consecuencia a élites. La elección no crea solamente una diferencia entre gobernantes y gobernados al conferir a los primeros un lugar que los segundos no ocupan, sino que selecciona diferencias y previamente existentes, pues lleva necesariamente al gobierno a individuos que presentan ya caracteres distintos y específicos. Los representantes elegidos no pueden ser semejantes a aquellos que los eligen, ni una asamblea elegida por el pueblo constituir un pueblo en miniatura. Debe aparecer también una primera razón por la cual el gobierno representativo no puede ser simplemente comprendido como el gobierno del pueblo adaptado a grandes estados. Si la designación de un pequeño número de representantes tuviera como único propósito resolver el problema creado por la imposibilidad práctica de reunir a todos los ciudadanos, el modo de designación debería haber sido elegido de manera de alcanzar en lo posible ese propósito únicamente. El método utilizado para seleccionar a los representantes debería, por lo tanto, asegurar la designación de una asamblea lo más parecida posible a un conjunto de los ciudadanos, diferenciándose de éste por un solo carácter, el tamaño. Ahora bien, como se lo ha señalado, la designación de los representantes por elección no solo no garantiza tal similitud, sino que la impide. Empero, si la elección impide la similitud propiamente democrática entre los que gobiernan y los que son gobernados, presenta un cambio, en cambio, otra propiedad. Garantiza que los candidatos, por diferentes que sean de la masa de sus electores, están sin embargo sometidos a su juicio y que únicamente los candidatos que susciten una apreciación positiva acceden al gobierno. Es el juicio del pueblo y no la identidad con el pueblo lo que confiere la categoría de gobernante. La noción de juicio debe ser entendida aquí en un sentido preciso por la elección. Aquellos que no pertenecen a las élites arbitran entre diferentes élites y dan un veredicto que lleva al poder a individuos que pertenecen a una antes que a otra. El pueblo en su masa ocupa así una posición estructuralmente análoga a la de un juez arbitrando entre individuos todos diferentes de él. En el proceso electivo de designación de los gobernantes, el pueblo es juez, pero no parte, pues no puede jamás atribuirse el gobierno a sí mismo ni atribuirlo a un cuerpo de representantes semejante a él. Segundo, los gobernantes conservan en sus iniciativas un margen de independencia en relación con los gobernados. Los gobernantes no son solamente individuos distintos que ocupan una posición diferente de la de los gobernados, sino que conservan en sus decisiones cierta independencia frente a la voluntad de los gobernados. Esta idea se ha traducido por el rechazo o la prohibición de dos prácticas precisas que habrían privado igualmente a los representantes de toda independencia: los mandatos imperativos y la revocabilidad permanente y discrecional de los elegidos. Ninguno de los gobiernos representativos establecidos desde finales del siglo XVIII ha admitido los mandatos imperativos ni reconocido la validez jurídica de las instituciones dadas por los electores. Tampoco ninguno de ellos ha instituido la revocabilidad permanente de los representantes. En Inglaterra se impone en el curso del siglo XVIII la idea de que los diputados representan el conjunto de la nación, no la circunscripción particular que los ha elegido. Los electores de cada circunscripción no están autorizados a darles instrucciones. A comienzos del siglo XIX, los radicales intentan reintroducir una práctica análoga a la de las instrucciones, exigiendo a los candidatos promesa, litis, y después de la First Reform Act, requieren que el
respeto de sus promesas sea legalmente obligatorio. Pero el objetivo central de los radicales era más bien el acortamiento de la duración de los parlamentos. Estos eran elegidos por 7 años desde la Septennial Act de 1716. Y parece que las promesas no habían constituido a sus ojos más que un sustituto y un expediente a falta de un mandato parlamentario más corto. Por otra parte, hay que señalar que Bentham rechazaba expresamente la práctica de las instrucciones. El único medio de acción de los electores sobre los elegidos debía ser su facultad de no reelegirlos. Nunca en adelante las promesas electorales han sido legalmente obligatorias en Inglaterra. En Estados Unidos, la práctica de las instrucciones se había propagado ampliamente, tanto durante el periodo colonial como durante el primer decenio de la independencia. Ciertos estados, en particular Nueva Inglaterra, incluso habían inscrito el derecho de instrucción en su constitución, cuando el primer Congreso, elegido en virtud de la Constitución de 1787, debate el Bill of Rights, que debe ser añadido a la Constitución bajo forma de enmiendas. Algunos miembros proponen incluir en la primera enmienda, la que garantiza la libertad de conciencia y de palabra, el derecho de dar instrucciones a los representantes. La propuesta es largamente discutida, pero finalmente es rechazada. Los electores seguirán siendo libres de dar instrucciones si así lo quieren, pero estas no tendrán fuerza obligatoria jurídicamente sancionada. En Francia, los diputados de los Estados Generales eran portadores de instrucciones. Los cuadernos de quejas. Una de las primeras decisiones de la Asamblea Nacional es prohibir la práctica del mandato imperativo a partir de julio de 1789. Esta decisión no será jamás discutida en ningún momento de la Revolución ni después. En 1793 y 1794, una parte del movimiento Sans-Culottes pide que los elegidos sean revocables de manera permanente y discrecional por las asambleas de base. El proyecto de constitución presentado a la asamblea prevé tal revocabilidad. Esta, finalmente, no es instituida. Una nueva diferencia mayor aparece así entre gobierno representativo y la democracia entendida como autogobierno del pueblo. Esta diferencia era claramente percibida a fines del siglo XVIII por aquellos que, como Rousseau, criticaban la representación. Pero la existencia de representantes habría podido ser hecha compatible con el principio de autogobierno. Para eso, habría sido necesario que los representantes estuvieran unidos por las voluntades de sus electores. En las Considerations sur le gouvernement de Paulin Rousseau acepta, por razones prácticas, cierta forma de representación, permaneciendo fiel a su principio y sacando la consecuencia lógica. Recomienda entonces la práctica de los mandatos imperativos. La diferencia entre representación y el autogobierno del pueblo no se debe solamente a la existencia de un cuerpo de representantes, resulta más aún de la ausencia de mandatos imperativos. En distintas épocas han sido propuestas instituciones o prácticas que habrían suprimido radicalmente la independencia de los elegidos. Incluso han sido puestas en práctica en forma esporádica. Esto da un relieve particular al hecho de que han sido deliberadamente rechazadas a fines del siglo XVIII y principios del XIX, y que esta decisión inicial no volvió a ser cuestionada. Promesas o programas han podido ser ofrecidos. Los representantes han conservado siempre, en última instancia, la libertad de respetarlos o no. Como el representante sabe que las elecciones se repiten a intervalos regulares, el que ha asumido compromisos ante sus electores puede anticipar que, si no los pone en práctica, no será reelegido. En este sentido,
tiene sin duda cierta incitación a cumplir sus promesas, pero, por una parte, permanece libre de sacrificar la perspectiva de su reelección si, en circunstancias excepcionales, otras consideraciones le parecen más importantes que su propia carrera. Por otra parte, y sobre todo, puede esperar que cuando se presente de nuevo a las elecciones, convenza a sus electores de que, en definitiva, ha tenido razón al conducirse como lo hizo y no haber cumplido sus promesas. Al no estar estrictamente garantizado el lazo entre la voluntad de los electores y el comportamiento del elegido, los representantes conservan siempre un margen de juego de maniobra. La democracia representativa no es un régimen en el que los gobernantes están rigurosamente obligados a poner en ejecución los deseos de los gobernados. Por lo tanto, no puede ser concebida como la forma indirecta del gobierno por el pueblo. No obstante, aun si los electores no pueden ejercer así más que una influencia muy limitada sobre las decisiones públicas por su deseo de llevar una política, tienen en cambio la facultad de despedir a los gobernantes al término de su mandato si la política que emplearon no les satisfizo. El reemplazo de los gobernantes que ha llevado una política rechazada por los ciudadanos ocupa un lugar a la vez singular y capital en el funcionamiento del gobierno representativo. Es en realidad el único momento en que la voluntad de los ciudadanos concerniente a la sustancia de una política ejerce un efecto apremiante sobre los gobernantes. Porque cuando los ciudadanos eligen candidatos en vista de tomar ciertas decisiones, no presionan a los elegidos, les abren, por el contrario, posibilidades de acción. El sentido común percibe, por lo demás, que al expulsar a los representantes cuya conducta desaprueban, los gobernados ejercen una forma particularmente eminente de su poder. Una gravedad o una solemnidad específica se asocia al despido de los gobernantes. También se siente, de manera intuitiva, que la facultad de despedir a los dirigentes confiere a los gobernantes cierto poder sobre la conducta de sus elegidos. Pero las razones precisas por las cuales ocurre así no son en modo alguno evidentes. Hay que reconocer, en efecto, que como los deseos de los ciudadanos no tienen más que una débil influencia sobre la política de aquellos a quienes eligen por la ausencia de mandatos o de programas imperativos, los electores no pueden asegurarse, despidiendo a los representantes cuya acción les ha disgustado, de que la conducta de los nuevos gobernantes será diferente de la de sus predecesores. Por lo tanto, se podría deducir que, a pesar de su carácter espectacular, la facultad de despido no confiere en realidad a los electores ninguna influencia significativa sobre el curso de las decisiones públicas. Sin embargo, semejante conclusión no se justifica, pues la perspectiva de un posible despido ejerce por anticipación un efecto sobre la conducta de los gobernantes. Cuando estos persiguen el propósito de ser reelegidos, tienen, en efecto, interés en evitar provocar por sus decisiones presentes el rechazo futuro de sus electores. Deben, por lo tanto, tratar de anticipar las reacciones que esas decisiones provocarán en los electores y, sobre todo, tener en cuenta esta anticipación en el cálculo que lleva la decisión. En otros términos, a cada momento del periodo, los gobernantes tienen interés en tener en cuenta en sus decisiones presentes la representación anticipada de lo que será el juicio retrospectivo de los electores sobre sus decisiones. Por ese canal, los gobernados ejercen una influencia real sobre la política decidida por los gobernantes. A falta de haber observado el fenómeno capital de la anticipación por los elegidos de las reacciones futuras ante su política, analistas como Schumpeter han creído erróneamente poder reducir la democracia representativa a la selección competitiva de los líderes y dejan de lado como mitológica o ideológica la idea de una influencia de los electores sobre el contenido de las decisiones tomadas por esos líderes. Pero sí el mecanismo central
es la anticipación por los dirigentes de las reacciones de los electores, hay que observar que el dispositivo institucional del gobierno representativo perfila una configuración completamente particular de la relación entre gobernantes y gobernados, diferente de la que imaginan el sentido común y la ideología democrática. Ante todo, lo que los gobernantes deben anticipar para evitar su despido es una apreciación de su política que, en el momento en que sea expresada, se apoyará en el pasado. Los gobernados influyen entonces sobre las decisiones públicas por su mirada retrospectiva sobre una política, tal como es anticipado por los representantes, mucho más que por su elección prospectiva de una política. Cuando los gobernados no reeligen a gobernantes que condujeron una política que ellos reprueban, toman ciertamente una decisión que ejerce sus efectos en el presente y el futuro. Otros gobernantes son elegidos y conducirán los asuntos públicos durante su mandato, pero las consideraciones que motivan esta decisión se relacionan más con el pasado que con el presente o el futuro. Aun si los electores no reeligen a los dirigentes salientes para impedirles proseguir la misma política, y si entonces su motivación hace en cierta medida intervenir el futuro, esta motivación no es menos principalmente engendrada por una apreciación del pasado. En todo caso, las consideraciones retrospectivas desempeñan aquí un papel más grande que en las motivaciones que animan a los electores cuando estos eligen candidatos que proponen una política que desean ver puesta en ejecución. Por otra parte, la incitación a evitar el despido deja a los gobernantes una amplia libertad de iniciativa. Sin duda, los representantes no tienen libertad absoluta para tomar cualquier decisión, puesto que deben actuar de modo de no suscitar a término un rechazo de los electores. Los elegidos tienen, no obstante, un margen de libertad mucho mayor que si debieran poner en ejecución los deseos prospectivos de los electores. Los gobernantes pueden, por ejemplo, por propia iniciativa y aun contra la voluntad de la población, adoptar una política si anticipan que ésta, una vez puesta en ejecución, no provocará rechazo. También pueden hacer descubrir a los electores que una política de la que ellos comparten la idea o que no quieren, en el momento de ser adoptada, los satisfará finalmente. Además, como la apreciación retrospectiva de la política adoptada por los gobernantes no interviene más que a intervalos espaciados en cada elección, y no inmediatamente después de cada iniciativa, los gobernados son, en la mayoría de los casos, llamados a pronunciarse no solo sobre la iniciativa en sí, sino sobre la decisión y los efectos que ha tenido tiempo de producir. Salvo por las decisiones tomadas en vísperas de las elecciones, los gobernados están, por lo tanto, en situación de evaluar los actos de los gobernantes a la luz de sus consecuencias. Si el pueblo se gobierna por sí mismo para tomar decisiones racionales, debería anticipar sus consecuencias. En el gobierno representativo, el esfuerzo de anticipación que se le requiere es menor, pues cuando él se pronuncia, las consecuencias de las decisiones públicas ya se han producido, al menos en parte. Así, el dispositivo institucional del gobierno representativo confiere una influencia sobre el curso de la política a los ciudadanos que juzgan retrospectivamente las acciones de los gobernantes y sus consecuencias, no a los ciudadanos que expresan ex ante su voluntad de acciones a emprender. Por lo tanto, se ve una vez más aparecer la noción de juicio. En el gobierno representativo, el pueblo juzga las iniciativas tomadas de manera relativamente autónoma por los gobernantes. Ocupa una posición análoga a la del juez o del jurado al pronunciarse ex post facto sobre acciones cometidas a iniciativa de otro. Tercero, una opinión pública sobre los temas políticos puede expresarse fuera del control de los gobernantes. A partir de fines del siglo XVIII,
se impuso la idea de que el gobierno representativo requería la libertad de opinión pública política. Los gobernados deben poder formar y manifestar libremente sus opiniones políticas. El lazo entre los dos elementos se estableció de golpe en los Estados Unidos, de manera más progresiva en Inglaterra. El reconocimiento de todas sus implicaciones ha sido más lento y más complejo en Francia. La libertad de la opinión pública política requiere a su vez dos condiciones. Para que los gobernantes puedan formarse opiniones sobre los temas políticos, es necesario que puedan tener acceso a la información política, lo que supone cierta publicidad de las decisiones gubernamentales. Si los gobernantes deciden en secreto, los gobernados no tienen más que escasos medios de forjarse opiniones en materia política. El principio de la publicidad de los debates parlamentarios se impuso en Inglaterra a partir de los años 1760 y 1790. Anteriormente, el secreto de los debates era considerado como prerrogativa esencial del Parlamento, apuntando a protegerlo de las interferencias reales. En los Estados Unidos, el secreto ha rodeado las deliberaciones del Congreso Continental, así como las de la Convención de Filadelfia. El primer Senado, elegido bajo la nueva Constitución, decidió en un primer momento que sus debates serían secretos, pero esta práctica fue definitivamente abandonada 4 años después. En Francia, los Estados Generales optan desde sus primeras sesiones por el principio de publicidad, y las discusiones de todas las asambleas revolucionarias se desarrollan en presencia del público. Se sabe, por otra parte, como la presión, incluso las amenazas del público amontonado en las tribunas, han pesado sobre los debates de las diferentes asambleas. El paralelo de los casos franceses y norteamericanos sugiere, por otra parte, que sí se requiere cierta publicidad de los actos políticos para la información de los ciudadanos. En cambio, no es necesario que esa publicidad se aplique igualmente a todas las etapas de una decisión para que los ciudadanos puedan formarse opiniones al respecto. Parece bastante razonable pensar que el público norteamericano en su conjunto ha debatido más acerca de la Constitución entre el final de la Convención de Filadelfia y el asiento de las convenciones de ratificación, que lo que ha podido hacerlo el público francés acerca de las diferentes constituciones revolucionarias. La libertad de opinión pública requiere, en segundo lugar, la libertad de expresar opiniones políticas. La relación entre la libertad de opinión y el carácter representativo del gobierno, sin embargo, no es evidente. Podría parecer, a priori, que los gobiernos representativos han consagrado la libertad de opinión porque así adherían al principio liberal, según el cual una parte de la vida de los individuos debe escapar al dominio de las decisiones colectivas, aunque éstas fuesen tomadas por los elegidos del pueblo. En efecto, se podría aducir, retomando la distinción clásica popularizada por Berlin, que la libertad de opinión pertenece ante todo a la categoría de las libertades negativas que protegen a los individuos de los desórdenes del gobierno. Así entendida, no tiene lazo directo con el carácter representativo del gobierno tocante al modo de participación de los ciudadanos en el gobierno y pertenece en este sentido a la categoría de libertades positivas. No hay ninguna duda de que la libertad de opinión se estableció en la huella de la libertad religiosa, que protege la esfera de las carencias contra las intervenciones de la autoridad pública. Sin embargo, una relación especial une también la libertad de opinión con el papel político de los ciudadanos. En un gobierno representativo, esa relación aparece con nitidez particular en el primer artículo del Bill of Rights, añadido a la Constitución norteamericana en el debate que rodea su adopción. La primera enmienda de la Constitución dice así: el Congreso no creará ninguna ley que tienda a instaurar una religión establecida o impida el libre ejercicio de la religión, que limite la libertad de palabra, la de prensa o el derecho de los pueblos a reunirse pacíficamente y a presentar peticiones al gobierno para reparar agravios. La libertad religiosa y la libertad de expresión
de toda clase de opiniones, incluyendo, en consecuencia, las opiniones políticas, están asociadas. Por otra parte, es necesario señalar que esta formulación une en un mismo movimiento la expresión individual y la expresión colectiva de las opiniones, libertad de reunión y de petición. Ahora bien, el carácter colectivo de una expresión afecta su peso político. Los gobiernos pueden, sin gran riesgo, no tomar en cuenta las opiniones individuales expresadas de manera dispersa. La situación es diferente si la multitud está en la calle, por pacíficamente que sea, o cuando una petición reúne firmas por millares. En fin, reuniendo en el mismo periodo de frase la libertad de reunión y la libertad de pensar al gobierno y la libertad de presentar al gobierno peticiones para reparar agravios. La primera enmienda subraya explícitamente que la libertad de expresión colectiva así garantizada concierne también la relación de los ciudadanos con sus gobernantes. No se trata solamente de proteger la expresión colectiva de las opiniones en general, sino también, de manera específica, la expresión de opiniones dirigidas a los gobernantes, apuntando a obtener algo de ellos. Porque al mismo tiempo que la libertad religiosa garantiza la libertad de las opiniones políticas colectivamente dirigidas a los gobernantes, la primera enmienda no establece solamente una libertad negativa de los individuos, consagra explícitamente un medio de acción de los ciudadanos sobre los gobernantes. El contenido del debate al que da lugar su adopción muestra, por otra parte, que sus implicaciones positivamente políticas estaban presentes en los espíritus. El hecho de que la cuestión de las instrucciones y de los mandatos imperativos sea discutida en esta ocasión atestigua de manera global la presencia del elemento político en ese debate. Pero la intervención de Madison aclara aún más el alcance político de la primera enmienda. Madison se pronuncia contra la inserción del derecho de instrucción en la enmienda. Aquellos que habían propuesto y sostenido el agregado del derecho de instrucción habían hecho valer que en un gobierno republicano el pueblo debe tener el derecho de hacer prevalecer su voluntad. Madison responde entonces que ese principio es verdadero en ciertos aspectos, pero no en otros, y añade: en el sentido en que es verdadero, ya hemos afirmado suficientemente ese derecho en lo que hicimos. La formulación de la enmienda tal como había sido propuesta y tal como fue adoptada finalmente. Si solo queremos decir que el pueblo tiene el derecho de expresarse y de hacer conocer sus sentimientos y sus deseos, ya lo hemos establecido. El derecho a la libertad de palabra está asegurado. La libertad de prensa está explícitamente colocada fuera del alcance de este gobierno. El pueblo puede entonces dirigirse explícitamente a sus representantes, puede dar consejos a cada uno por separado o manifestar sus sentimientos en el conjunto de la asamblea por vía de petición. Puede hacer conocer su voluntad por todos los medios. La libertad de opinión, comprendida en su dimensión política, aparece así como una contrapartida de la ausencia del derecho de instrucción. Los representantes no están obligados a poner en ejecución la voluntad del pueblo, pero no pueden ignorarla. La libertad de opinión garantiza que, si esa voluntad existe, es llevada a su conocimiento. Como por otra parte, los gobernantes saben que serán sometidos a reelección, están por lo menos incitados a tomar en consideración esta voluntad como uno de los elementos de la situación y a preguntarse en qué medida influirá sobre el juicio retrospectivo que se hará de ellos. Solo a los elegidos corresponde dilucidar, determinar el peso respectivo que acuerdan a diferentes elementos y a diferentes objetivos. Pero así se crea un cuadro en el cual la voluntad popular se convierte en un elemento conocido del entorno de la decisión.
Fuera de las situaciones en que los gobernados amenazan gravemente el orden público y constriñen a los gobernantes por el simple juego de la relación de fuerzas, la única voluntad forzosa de los ciudadanos es el voto. Pero los gobernados tienen siempre la posibilidad, ya sea en el momento de las elecciones o fuera de ellas, de hacer oír una opinión colectiva diferente de la de los gobernantes. En general, se llama opinión pública. Esta voz colectiva del pueblo que, sin tener valor obligatorio, puede siempre manifestarse fuera del control de los gobernantes. La libertad de la opinión pública distingue el gobierno representativo de lo que se puede llamar la representación absoluta, cuya formulación más notable es la teoría de Hobbes. Se sabe que para Hobbes los individuos forman una unidad política solo cuando se dan un representante al que habilitan a querer por ellos y al que someten. Está claro que ese representante puede ser una asamblea al que se someten. Antes de la designación del representante o fuera de su persona, el pueblo no tiene ninguna unidad. No es más que una multitud disoluta, a disbanded multitude. El pueblo no se convierte en un sujeto político, una entidad dotada de voluntad y capaz de actuar más que en y por la persona del representante. Pero desde que es habilitado, el representante sustituye absolutamente a los representados. Estos no podrían tener más voz que la suya. Precisamente, esta sustitución absoluta de los representados por el representante es impedida por la libertad de la opinión pública. El pueblo puede manifestarse en tanto que sujeto político dotado de cierta unidad fuera de la persona de los representantes. Cuando una asamblea de individuos da la misma instrucción a sus representantes, cuando hay grupos que ejercen presión sobre el gobierno, cuando una multitud manifiesta en la calle o firma un petitorio, el pueblo se manifiesta como sujeto político capaz de hablar y de actuar fuera de sus gobernantes. La libertad de la opinión pública mantiene constantemente abierta la posibilidad de que el pueblo mismo hable y que de ese modo, aún más allá de la representación, haga oír su voz y sentir su fuerza. El gobierno representativo es, en ese sentido, un régimen en el que los representantes no pueden decir jamás nosotros, el pueblo, con confianza y certeza absoluta. La representación absoluta, como el autogobierno del pueblo, tienen por efecto abolir la separación entre gobernantes y gobernados. Porque hace de los gobernados los gobernantes, aquella porque los representantes sustituyen a porque los representados sustituyen a los representantes. El gobierno representativo, por el contrario, mantiene la separación. Se define por el doble rechazo de estas formas opuestas de la identidad entre gobernantes y gobernados.